Saludos a toda la audiencia, todos los que nos estáis escuchando en estos días, todos los seguidores, miembros de este canal. Bienvenidos a este espacio de reflexión. La historia está sembrada de huellas, de los restos de imperios que alguna vez fueron grandes y que ya no existen. La nación china va camino a convertirse nuevamente en una superpotencia política y económica. Ahí está, sin hacer ruido, creciendo, desarrollándose. Lo que fue el gran imperio británico se ha desmoronado. Ya hemos visto cómo está la situación ahora mismo en el Reino Unido. Reino Unido, que siempre ha sido una superpotencia, ahora para muchos desconocida, ahora para muchos olvidada. A lo largo de casi 6.000 años, desde la antigua Babilonia hasta nuestros días, el mundo ha visto caer naciones y surgir otras. Te he puesto el ejemplo de China, te he puesto el ejemplo del Reino Unido, pero también te puedo hablar de Estados Unidos. Los últimos 4 años de Estados Unidos han sido un desastre. ¿Qué decir de España? ¿Qué decir, por ejemplo, de Venezuela, de Bolivia, de Cuba? ¿Qué decir de Guatemala? Saludos a todos los guatemaltecos que nos estáis escuchando. ¿Qué decir de esta nación preciosa? El 90% de la población de Guatemala es cristiana. Y han ganado las elecciones un partido que está en contra de las cosas de Dios. Un partido comunista, progresista, con ideales que destruyen la familia. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible? El 90% de la población cristiana y ganan partidos que tienen leyes a favor del aborto, leyes a favor de la ideología de género, leyes que destruyen la familia. ¿Cómo es posible esto? Pues muy fácil, porque hay supuestos cristianos que votan a este tipo de partidos. La palabra de Dios dice que el juicio va a empezar por la casa de Dios. Aquí en España también. Hay cristianos que son de izquierda, cristianos que votan a partidos que tienen ideales que no son los que Dios establece. Ideales que van a destruir la familia. Y los hay en todo el mundo. Hemos visto naciones que se han levantado, pero naciones que han caído y que están cayendo. Mirad lo que está sucediendo en Canadá. Llevamos 2 años más o menos. Noticias desde Estados Unidos, desde Canadá diciendo el cambio climático, ¿verdad? El cambio climático. Vamos a tener un invierno caluroso en todo Estados Unidos, en Canadá. Menos 34 grados en varios estados durante el pasado fin de semana. Australia, para muchos un lugar donde reina la paz. Mentira. Incendios forestales. Norte de Europa también. Erupciones volcánicas. Estamos viendo cómo se están levantando naciones, pero cómo otras que ya estaban levantadas se están cayendo. Y según las profecías, aún falta por surgir y pronto un imperio o una superpotencia final. Esta superpotencia se levantará y seguramente destruirá a otras a su paso. No hace mucho, el señor Gerald Wellstone, director de uno de los periódicos más conocidos, El Mundo del Mañana, recordaba a los lectores que Estados Unidos se aproxima al final de su era como la mayor superpotencia del mundo. Los Estados Unidos continúan siendo la primera potencia del mundo, pero esto no será para siempre. Aunque muchos estadounidenses se sorprendan al oírlo, ningún imperio ha durado para siempre. Podemos imaginarnos que los ciudadanos de las civilizaciones de antaño también pensaban que sus gobiernos permanecerían. La gran ciudad de Babilonia cayó en una noche ante los medos y los persas, y con ella cayó todo un imperio. Nadie lo previó.
El imperio persa cayó ante la osadía conquistadora de Alejandro Magno, pero su imperio greco-macedonio sucumbió a su vez ante el poderío del imperio romano. Finalmente, y como es bien sabido, el poder y el dominio de Roma llegó a su fin. Hay muchos en el mundo que desean ver la caída de Estados Unidos, pero no se imaginan quién llenará el vacío ni cuáles serán las consecuencias. Estados Unidos ha sido una gran potencia mundial durante 200 años, pero en el lapso desde la caída de la Unión Soviética y tras la guerra contra el terrorismo, hemos visto a este país declinar, en tanto que otras potencias ejercen cada vez más poder político, económico, militar. Hemos visto que Estados Unidos, hace 4 años aproximadamente en el gobierno de Donald Trump, fue una de las superpotencias a nivel económico, a nivel político. 4 años en el mandato de Donald Trump que su país no entró en ninguna guerra. Y no estamos hablando de que somos pro-Trump, pero algo tiene que ha hecho bien en esos 4 años. Y aquí en los medios de comunicación en España las noticias que nos llegaban de Estados Unidos eran negativas siempre. Mirar ahora Estados Unidos. Mirar las calles. ¿Hay seguridad? No. Mirar cuántas personas están delinquiendo en centros comerciales. Y los medios de comunicación no dicen nada. ¿Dónde está el movimiento Black Lives Matter? O como se quiera llamar. Ha desaparecido. Emergió en el mandato de Donald Trump y ahora en el mandato de Joe Biden ha desaparecido. Estados Unidos es un caos total. Se están metiendo en otra guerra con los yemeníes. Se están metiendo en guerra constantemente. Hay unos intereses detrás. Y en cualquier guerra que surja, siempre vas a escuchar el nombre de Estados Unidos. No debemos sorprendernos. Los imperios que dominaron al mundo en el pasado han dejado de existir. El gran imperio babilónico, por ejemplo, conquistó muchas naciones, entre ellas el reino de Judá. Además de su enorme tamaño, hablando de Babilonia, sobrepasa en esplendor a cualquier ciudad del mundo conocido. Esto lo dijo el antiguo historiador Heródoto, hablando sobre Babilonia. ¿Qué le pasó a Babilonia? La palabra de Dios habla de ello. Su depravación la hizo caer bajo el juicio de Dios. Ahora que observamos cómo aumenta el rechazo al Dios de la Biblia, ¿acaso podemos prever algo diferente para las naciones actuales, que están mucho peor que Babilonia? Un ejemplo es Canadá. Un ejemplo es Tel Aviv, por mencionar una ciudad importante de Israel. Tel Aviv, que es la nueva Sodoma y Gomorra. El filósofo George Hegel hizo estas declaraciones. Lo que nos enseña la experiencia y la historia es esto, que los pueblos y gobiernos jamás han aprendido algo de la historia, ni han actuado conforme a los principios que de ella se deducen. Esto es una realidad. ¿Qué podemos aprender del pasado? ¿Qué nos dice la Biblia sobre el futuro? Daniel predijo el auge y la caída de enormes imperios, entre ellos el Imperio Romano. ¿En qué terminó ese imperio? Duró más de 500 años después de la República Romana. Y aún ese grandioso imperio sufrió la disolución de su primera encarnación en el año 476 después de Cristo. Los imperios, las naciones, los países en estos tiempos también van y vienen. En el siglo XX, el Tercer Reich alemán extendió su dominio sobre gran parte de Europa y el norte de África. Y una de las ambiciones de Adolf Hitler fue conquistar la Unión Soviética. Pero en esta empresa fracasó y los ejércitos aliados vencieron al Tercer Reich. La Unión Soviética, o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estaba formada por 15 repúblicas, con una extensión de 17.500 kilómetros, de este a oeste. Lo podemos decir, superpotencia total. Eso sí, superpotencia enarbolada con orgullo y con ideologías comunistas, como Cuba,
como Venezuela, como los países izquierdistas que estamos teniendo en América Latina, como el país en que se está convirtiendo España, como los países también de Irán, Corea del Norte y un sinfín de países que se están levantando con unos ideales comunistas. Esta superpotencia luchó por el corazón de las naciones y pueblos en todo el mundo, pero al final también fracasó. La palabra de Dios profetiza que se van a levantar naciones y van a caer. Muchos se van a sorprender al saber que un pequeño grupo de cristianos inspirados para entender la verdad revelada en la Biblia sabían que Europa Oriental llegaría a librarse de la Unión Soviética. ¿Cómo lo sabían? Porque su vida estaba dedicada a Dios. Porque viven conforme a la palabra de Dios, porque están atentos a las Escrituras, y las Escrituras hablan, profetizan, que va a haber caída de naciones. La profecía bíblica predice el auge de otra gran superpotencia llamada la bestia en el libro de Apocalipsis. Hace más de 65 años, 70 más o menos, no recuerdo las fechas, la revista God News, publicada por el señor Herbert Armstrong, proclamó claramente que Alemania Oriental se uniría nuevamente a Alemania Occidental y que Rusia se verá obligada a ceder su control sobre Hungría, sobre Checoslovaquia, sobre partes de Austria. Ese artículo fue publicado por este noticiero de God News y fue en el año 1952. Poco después de la invasión rusa de Hungría en 1956, cuando muchos expertos pensaban que la cortina de hierro había quedado para siempre sobre Europa Oriental, la revista The Plain Truth hizo la siguiente aseveración. Se está preparando el camino para una colosal tercera fuerza en la política mundial, una federación europea de naciones más poderosa que Rusia o que los Estados Unidos. Hemos mostrado con años de anticipación lo que iba a ocurrir al infausto imperio ruso en Europa Oriental. Esto fue predicho hace 22 años, diciembre de 1956. Hace 100 años se seguía diciendo que el sol nunca se pone en el imperio británico. Sin embargo, en el plazo de un siglo ese enorme imperio se había derrumbado. Después de un último intento de expansión, luego de la Segunda Guerra Mundial, comenzó un proceso de descolonización y para el año 1960 los ingleses habían cedido las tierras que hoy comprenden la India, Pakistán, Birmania, Sri Lanka, Irak, Ghana, Nigeria, Somalia, así como buena parte del África subsahariana. También el mandato palestino, partes de Egipto, partes de Sudán, Hong Kong. Durante una o dos generaciones se empeñó en recobrar en alguna medida su gloria anterior como miembro de la Unión Europea, pero aún con esas, su intento fracasó. Ahora están con el famoso Brexit y Reino Unido ya ha quedado en el olvido. El presidente estadounidense Donald Trump, expresidente, tuvo como lema de su campaña: hagamos a Estados Unidos grande de nuevo. ¿Recuerdas ese eslogan? ¿Tuvo éxito? ¿Sufrió los Estados Unidos una decadencia como sucedió con Gran Bretaña, Grecia y Roma? Desde el mandato de Donald Trump, los Estados Unidos cambió totalmente. Para bien y para mal. Pero lo que está viviendo Estados Unidos en estos últimos 4 años... ¿Qué te voy a decir? Tú que a lo mejor vives en Estados Unidos, tú que vives en América Latina y estás más informado que yo, sabes de lo que te estoy hablando. Podemos saber que naciones o imperios van a surgir y van a caer en el siglo XXI. La profecía bíblica revela el futuro de las naciones de Occidente, a quienes conocen la clave para identificar a los actuales descendientes de las antiguas naciones bíblicas. El filósofo George Santayana dijo lo siguiente: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo.
¿Aprenderemos las lecciones de la historia de los habitantes de Occidente? ¿O seguiremos los pasos de todos los grandes reinos e imperios que han existido y han desaparecido antes de nosotros? Esto lo estamos viviendo. El rey Belsasar de Babilonia fue un gobernante poderoso que tendría que haber aprendido las lecciones de la historia. Sin embargo, persistió en sus caminos ajenos a Dios. Arrastró también a otros por el camino de la disipación. Su imperio pagó por ello. Y esa profunda lección está registrada en los anales de la historia y en las páginas de la Biblia. El profeta Daniel se encontraba en la ciudad de Babilonia la noche cuando el ejército persa la conquistó. Por medio de Daniel, Dios le dijo a Belsasar lo que iba a ocurrir con él y con su imperio. Y esa serie de acontecimientos aparece en el capítulo 5 del libro de Daniel. El rey Belsasar preparó un banquete, un gran festín, para sus nobles. Bebieron vinos en copas de oro, sustraídas del templo de Dios en Jerusalén, y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y Belsasar veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y sus rodillas se debilitaron. Se debilitaron sus lomos, sus rodillas daban la una con la otra. Daniel capítulo 5, versos 5 y 6. El rey hizo traer a Daniel para que interpretara esas palabras. La escritura decía lo siguiente: Mene, mene, tekel, uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falta. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Sucedió que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Versículo 30 y 31. Hoy esa escritura está en la pared para los Estados Unidos, para el Reino Unido y para muchas naciones. Hay señales de advertencia para todos. Mientras esas naciones continúen agravando su estado de decadencia, de inmoralidad, el Señor va a enviar juicio. Si el mundo occidental persiste en rechazar, despreciar, desechar la palabra de Dios, van a sufrir más calamidades. Qué importante, qué necesario es que comprendamos que es preciso buscar a Dios con todo el corazón. Tristemente las naciones están dejando de lado a Dios. El profeta Isaías nos dejó estas palabras de exhortación: buscad al Eterno mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Ahora mismo todos debemos tomar medidas en lo espiritual. Algunos seguirán siendo escépticos, pero quienes busquen a Dios por medio de su palabra podrán hallar entendimiento y paz. Hemos visto que los grandes imperios surgen, decaen y se acaban. ¿Aprenderán las naciones estas lecciones de la historia? ¿Qué hizo el rey Belsasar? Desechó las lecciones de su antecesor, el rey Nabucodonosor, quien había regido al imperio babilónico. Y Daniel trajo a la mente de Belsasar las lecciones que debía aprender. Pero el rey Belsasar no hizo caso. Mira lo que dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 5, verso 18 en adelante. Ante todo pido disculpas a todos por la garganta, por la voz. Estoy forzándola para hablar porque a lo mejor no llego a completar frases. Si veis que en un momento suena sintonía es porque estoy bebiendo agua. Pero aquí estoy con todos vosotros.
compartiendo este espacio de reflexión. Así dice la palabra, Daniel capítulo 5, verso 18 en adelante. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Palabras de Daniel al hijo del rey Nabucodonosor, al rey Belsasar. ¿Qué hizo Belsasar? Pasó totalmente de las palabras de Daniel. Nabucodonosor había pretendido gobernar sin el conocimiento de Dios, y el resultado le fue terriblemente penoso. Belsasar desechó esta lección y pagó la pena. Daniel capítulo 5, verso 22. Te hago una pregunta. ¿Será preciso que nosotros también aprendamos las lecciones por las malas? ¿O prestaremos atención a Dios, a su palabra, a la Biblia ahora? Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño que ninguno de sus adivinos podía revelar, Daniel no solamente le dijo al rey el contenido del sueño, sino que le dio la interpretación. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Y esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel capítulo 2, verso 31 en adelante. Daniel le da el significado de ese sueño. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Qué pasaje, ¿verdad? Se nos ha compartido muchas veces. Lo hemos leído, pero detente y medita en lo que estamos viviendo ahora mismo en la actualidad. Cómo nacen naciones, países, potencias, y cómo otras, ¿verdad?, menguan, desaparecen. Potencias que hace unos años atrás eran ricas, económicamente eran referencias, ahora están en decadencia. ¡Qué curioso! Gobernadas por comunistas, gobernadas por personas que son más ricas, pero el pueblo, la nación, es más pobre. Los que siempre se quejaban y hablaban y miraban por el pueblo, entre comillas, en sus discursos, en los mítines que hacían, ahora son más ricos y el pueblo más pobre. Dios reveló que siendo el creador del universo daba poder y autoridad a la cabeza de oro, a Nabucodonosor, a su reino. Pero también el sueño predijo el fin de ese reino y el establecimiento de otro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará todo. En este caso estaba hablando del Imperio Romano. Respetados especialistas de la Biblia concuerdan en su identidad. La cabeza de oro representaba el imperio babilónico, desde el año 625 hasta el año 539 a.C. Este imperio fue reemplazado desde el año 539 hasta el 330 a.C. por el imperio medo-persa,
representado por el pecho y los brazos de plata. El vientre y muslos de bronce significaban el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno, del año 333 al 31 a.C., y las dos piernas de hierro indican al imperio romano entre los años 31 a.C. y 476 después de Cristo. Los 10 dedos de los pies, formados de hierro mezclado con barro cocido, representan una restauración futura del imperio romano. Los actuales fundadores de la Unión Europea tomaron ese imperio como su modelo. Incluso el actual ex primer ministro, Boris Johnson, del Reino Unido, instruido en la antigua literatura clásica de Roma y Grecia, elogió lo mejor del imperio romano en su libro titulado El sueño de Roma. Mira qué palabras puedes encontrar en ese libro. El problema con la Unión Europea, dice en conclusión Boris Johnson, es que no se parece más al Imperio Romano. 4 de febrero de 2006. Construcción de imperios. El artículo lo publicó The Guardian. El sueño de Nabucodonosor también reveló que el Imperio Romano sería un fenómeno pasajero. Será reemplazado por lo que podemos llamar un quinto reino. El reino de Dios. ¿Qué es esa piedra que golpea la imagen? En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Está hablando del reino de Dios, porque los reinos del mundo pasarán, pero el reino de Dios no pasará. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Puede una nación, puede un país, puede un gobernante, un presidente arrepentirse? Claro que puede. Pero tú dime algún presidente que esté gobernando un país que tenga a Dios como lo primero. ¿Podríamos decir Nayib Bukele, por ejemplo, presidente de El Salvador? Podríamos decirlo, ¿verdad? Un país solo. Dime más, es que pocos se pueden contar con la mano. Curiosamente, los países que ponen a Dios primero son los países que Dios está bendiciendo. Mira el índice de violencia en El Salvador, cómo ha bajado. Un presidente que toma medidas drásticas, como hay que ser, como se tiene que hacer. Un presidente que pone a Dios primero, Dios va a bendecir. Si tú y yo ponemos a Dios primero en nuestras vidas, Dios bendice nuestras vidas. Si Dios es lo importante en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, Dios te va a bendecir y vas a tener el respaldo de Dios. ¿Pueden las naciones arrepentirse? Por supuesto. Las sociedades del mundo, dispuestas a dejar sus malos caminos, han sido la excepción en toda la historia. Por ejemplo, vamos a meternos en el Antiguo Testamento. Nínive, ciudad capital de la antigua Siria, fue una de ellas. Dios envió juicio a Nínive. Pero como se arrepintieron los ninivitas, Dios aplazó el juicio. El profeta Jonás se presentó a los ciudadanos de Nínive con esa advertencia. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Te invito a que lo leas. Jonás capítulo 3, verso 4 en adelante. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¡Qué increíble! Un rey se humilló ante Dios. Dios envió juicio a Nínive y los ninivitas se arrepintieron, ayunaron, y eso llegó a oídos del rey, y el rey hizo lo propio. Y Dios aplazó juicio. ¿Te puedes imaginar a algunos de los actuales líderes mundiales humillarse en esta forma delante de Dios? Sería increíble. Los asirios reaccionaron ante la advertencia de Jonás
Se arrepintieron de sus malos caminos y Dios quitó de ellos la condena. Esto ocurrió en el siglo VIII a.C. Dios conservó a Nínive muchos años e incluso se valió de ella para castigar a Israel y llevar a sus habitantes en cautiverio. Cuando Asiria capturó el reino del norte, es decir, Israel, este quedó perdido en la historia y sus habitantes llegaron a ser conocidos como las 10 tribus perdidas. El profeta Isaías aclara con qué propósito se valió Dios de Asiria para castigar a Israel. Isaías capítulo 10, verso 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación perdida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como los de las calles. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Te invito a que lo leas tranquilamente. Isaías capítulo 10, versículos del 5 al 7. La palabra de Dios habla. El problema es que nosotros no queremos hacer caso a lo que Dios nos está diciendo. Y si no obedecemos la palabra de Dios, llegan las consecuencias. Dios también había advertido a Judá. Pero cuando esa nación persistió en sus pecados, Dios se valió del rey de Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor, para castigar a la casa de Judá. La mayor parte de los judíos fueron deportados a Babilonia en un periodo de 2 decenios, que culminaron con la destrucción de Jerusalén, año 586 a.C. En su juventud, Daniel y 3 de sus amigos se contaron entre los cautivos y más tarde recibieron instrucción en la cultura y literatura de Babilonia. Esos jóvenes conservaron los valores de Dios que había aprendido en Judá y fue así como Dios pudo valerse de Daniel para interpretar el sueño de Nabucodonosor. Y además, para transmitir la buena noticia de un reino que durará para siempre, el reino de Dios. La pregunta es, hermano, hermana, que estás escuchando esta reflexión, ¿estás dispuesto a arrepentirte? ¿Estarán las naciones, los líderes mundiales dispuestos a arrepentirse? Aunque nuestra propia nación, sea España, sea Estados Unidos, sea Canadá, sea Argentina, sea Perú, sea Venezuela, sea Cuba, sea cualquier país de Europa, de Asia, del continente africano, de Oceanía, aunque nuestra propia nación haga caso omiso de la palabra de Dios, cada uno de nosotros como persona recibirá una gran bendición si cree y actúa conforme a la verdad revelada por Dios. Porque la palabra de Dios revela el futuro de las naciones. Podemos aprender y podemos leer en la palabra de Dios las lecciones de la historia. Puedes aprenderlas o no puedes aprenderlas. De cualquier manera, tú y yo sí podemos arrepentirnos ahora mismo. Debemos hacerlo. ¿Cómo empezó la conversión en Nínive? Un profeta enviado por Dios, predicando arrepentimiento, predicando destrucción de Nínive. Los habitantes se humillaron, buscaron a Dios, ayunaron, y cuando eso lo hizo el pueblo, llegó a los oídos del rey, y el rey hizo lo propio, y se humilló, y Dios no destruyó Nínive. Eso puede pasar en tu nación. Si nos humillamos, si buscamos el rostro de Dios, Dios tiene misericordia. Dios puede tener misericordia de un rey, de una nación, pero ese rey también tiene que hacer lo propio, humillarse y buscar a Dios. Se acerca el día del juicio de Dios contra las naciones. Las naciones, los individuos que se vuelven hacia Dios, serán bendecidos. No te quedes esperando a que tu nación cambie. Es el momento de que tú cambies y después tu nación puede cambiar. El cambio empieza en nosotros mismos.
Es el momento de que busquemos a Dios con todo el corazón, nos humillemos ante Él, y Dios tendrá misericordia de nosotros. Y eso llegará a los oídos del rey, del presidente, de la persona que esté gobernando. Y él tendrá el libre albedrío de buscar a Dios o no. Si lo hace, sucederá como el rey de Nínive. Si no lo hace, vendrá el juicio de Dios. La respuesta depende de nosotros.